Ya, vamos a seguir con las cartas del tarot que nos están quedando. Estamos viendo aproximadamente 4 cartas de tarot por clase, ¿sí? Ya llevamos el primer septenario, ayer empezamos el segundo septenario, así que vamos a seguir con nuestras cartas, ¿sí? Las voy a proyectar acá y ya las tengo ordenaditas. Y vamos a empezar en el tarot de Rider-Waite, por la carta de la fuerza, que es el número 8. En el tarot de Marsella, esta carta es la número 11. ¿Por qué se da ese cambio? Lo vamos a ver al final, ¿sí? Porque necesito explicar las dos cartas y ahí poder como entender por qué se da ese cambio. Algo hemos visto de que, por ejemplo, la carta del mago, en una, por ejemplo, salía el mago con la derecha arriba, en otra salía con la izquierda arriba, pero tienen que ver con contexto, ¿sí? Uno va a orientar mucho más al mundo espiritual y otro va a orientar mucho más al mundo físico, ¿sí? Entonces vamos con la carta 8 de Rider-Waite, 11 de Marsella, que es la fuerza. Voy a buscar mi puntero. En Rider-Waite es ¿sí? Voy a minimizar esto aquí, mover esto. Esta es la versión Marsella, esta es la versión Rider-Waite. Son bastante similares. Los colores, como yo siempre, o la clase pasada mencioné bastante, se siguen repitiendo casi lo mismo, que es principalmente el amarillo, ¿sí? Que son el equilibrio, y acá tenemos mucho rojo, mucho azul. ¿Qué es lo único que nosotros vamos a ir observando un poquito más de esto? Es si hay más quizás rojo, si hay más azul, o dónde están ubicados los colores. Ya vimos, por ejemplo, en la carta de la suma sacerdotisa, si no me equivoco, donde en la versión de Marsella había mucho rojo abajo, pero arriba era mucha bondad. ¿Sí? Acá en esta carta tenemos rigor sobre la bondad de nuevo. ¿Sí? Ya habíamos visto la carta anterior donde esto pasaba, donde deberíamos tener más capacidad de autolimitar nuestra bondad. ¿Por qué? Porque si tenemos mucha bondad, nos pasan a llevar. Entonces es una carta que nos dice límites, ¿sí? Sobre todo el autolímite, que es el más importante acá. ¿Sí? Que está cubriendo la bondad, y tenemos que además está cubriendo el equilibrio. Es decir, que si no tenemos equilibrio, último, si nos vamos a pasar de la raya, que sea para tener más límite o rigor que bondad. O sea, si vamos a polarizarnos, por así decirlo, que por último sea más para el lado del rigor que por el lado de la misericordia, porque si empezamos como a sentir pena por todos, compasión por todos, nos vamos a descuidar, y está una carta que es un poco autocentrista, que nos dice, vuelve la atención a ti misma o a ti mismo, ¿sí? Entonces por eso que nos dice rigor. ¿Por qué? Porque si no voy a llevar mi atención demasiado afuera y necesito llevar mi atención adentro, ¿sí? La fuerza, este leoncito, ya vimos en la carta de El Loco, que también tenía un animalito. El animalito siempre va a indicar los instintos, ¿sí? Instintos como la necesidad fisiológica, ese lado un poquito más salvaje, más animal, que si uno no lo limita, se va a descontrolar. ¿Qué aspectos, por ejemplo, animales, un ser humano puede tener? Por ejemplo, el exceso de comer sin hambre, eso uno puede decir así como, tienes conciencia, puedes quizás como manejarlo de la mejor forma, o manejar quizás nuestras emociones para que no sean tan desbordantes. Tenemos esa capacidad o esa conciencia de poder manejarnos un poquito los procesos internos, porque podemos reconocerla y hacer algo con eso. ¿Qué otro aspecto? Por ejemplo, lo sexual, ¿sí? Que son aspectos que uno puede, como decirle, o poner cierto límite ahí para que no se transforme en un exceso o en una carencia de, ¿sí? Manejarlo con límite. Entonces, la carta de la fuerza es tener la fuerza de autolímite hacia de repente nosotros mismos, o nuestra propia voluntad. Ya. ¿Sí? En todo caso, queda grabado. Entonces, todo esto nos habla de el autolímite, sí, tener la fuerza de voluntad para limitarnos a nosotros mismos, ¿sí? Este leoncito no es más que nosotros mismos, ¿sí? Tenemos acá la bondad, obviamente. ¿Por qué tenemos acá la bondad del infinito? Porque nos dice, a pesar de que tenemos que tener un autolímite, y por eso está el rojo acá, nos dice que ese autolímite también tiene que ser de tratarnos con amor. Porque si ahora nos vamos a reprimir todo, también se nos descuadra.
Entonces tiene que ser el equilibrio de, ok, me limito, pero ¿para qué me voy a poner a ser demasiado dura conmigo misma? Porque eso dice necesario también. Entonces encontrar el equilibrio de me limito, pero ¿desde qué vereda o desde qué parada me voy a limitar? ¿Desde la dureza, desde el rigor conmigo misma, o desde la vereda sé que tengo que mejorar esto, pero lo hago desde la vereda de una mayor aceptación o una mayor tolerancia conmigo misma, de una perspectiva más amorosa conmigo misma? Entonces, por eso hay bondad acá, ¿sí? Porque nos habla de limítate pero con amor, limítate pero trátate con cariño, ¿sí? Y tenemos acá también la voluntad divina. La voluntad divina siempre va a ser amorosa, va a ser misericordiosa, siempre va a haber perdón, siempre va a haber como un más bien. Pero nosotros tenemos que saber, insisto, en limitarnos, pero desde el amor, desde la compasión con nosotros mismos. ¿Sí? Porque si ya nos ponemos a ser demasiado duras con nosotras mismas, eh, se vuelve demasiado complicado y no queremos llegar a ese punto. ¿Sí? Entonces, repito, recapitulando las ideas, es el manejo de nosotros, de nuestros instintos o nuestros excesos, y eso de repente tiene que ver con un autolímite. Lo vimos en la clase pasada, de ayer, de que de repente ese autolímite iba a ser a limitar cosas que queremos hacer, pero sabemos que no es lo mejor para uno. ¿Sí? Sabemos que tenemos que hacer ejercicio, pero no me gusta hacer ejercicio, pero sé que mi salud requiere hacer ese ejercicio. Entonces, como ya no quiero, pero sé que. ¿Sí? Se trata de eso. Acá tenemos la mirada, ¿sí? Que va hacia adelante, por así decirlo. Y, en la otra, Rider White, va hacia más abajo, ¿sí? Sí. ¿Qué más tenemos en esta carta? En la carta de Rider White, ¿qué más tenemos? Tenemos verde, tenemos bendiciones, ¿sí? Cuando yo soy capaz de limitar mis instintos, el de repente querer comerme ese chocolate, a mí siempre esto me explicaron con el ejemplo del chocolate, o con un pastelito. Me compro un chocolate de estos grandes, y lo tengo ahí en la mesa. Y yo quiero comer chocolate. ¿Será necesario comerme todos los cuadraditos del chocolate o será suficiente con comerme estos que vienen como en 4? Saco los 4 y me como los 4. El exceso es comerme toda la barra gigante de chocolate. El límite es decir quizás la mitad. Pero yo quiero comerme ese chocolate. Vencer a esa necesidad de decir, ¿para qué voy a comer todo el chocolate? Me va a hacer mal, es súper tarde, guardo para mañana. Esto es la fuerza. La fuerza de voluntad. ¿Sí? La fuerza está ligada mucho a la fuerza de voluntad. ¿Sí? Entonces, cuando yo domino esa fuerza de voluntad, me va a ir bien. Y voy a recibir bendiciones. ¿Cuántas bendiciones? Infinitas. ¿Sí? Dios, la fuente divina, el creador, como le queramos llamar, siempre nos va a dar su 100%. Es decir, nunca va a limitar la cantidad de bendiciones. ¿De qué depende? De cuántas bendiciones estemos nosotros abiertos a recibir. Si Dios nos va a dar su 100%, pero mi vasija, que ya la vimos en alguna parte, el ejemplo de la vasija, no está del todo dispuesta o disponible o vacía, me va a llegar y va a rebotar porque no va a tener dónde llegar. O si tengo mi vasija chiquitita o está hasta la mitad, eso va a ser la que yo voy a ser capaz de recibir. Entonces la vasija que tiene que mejorar es yo misma para recibir el total de bendiciones de Dios. Si a la vez yo me siento que no soy merecedora, que no soy suficiente, que no lo valgo, que eso le pasa a otras personas, va a rebotar. ¿Sí? Entonces, la cantidad de bendiciones de Binah, de Berajá que va a llegar es infinita. La tenemos acá también. ¿Sí? Va a llegar de forma infinita. Y si lo vemos en el Rider White, nuestra amiga tiene un montón de como hojitas saliendo adelante. No sé si se ve bien. ¿Sí? En su vestimenta también. Un montón de rosas saliendo de todo esto. ¿Sí? Tenemos que acá en esta, su vestimenta es blanca. Blanca ya sabemos que es Keter, la voluntad divina. ¿Sí? Si yo me alineo, y esto lo hemos repetido varias veces, con la voluntad infinita divina, voy a recibir infinitas bendiciones. ¿Cuál es la voluntad divina? Eso ya es pega mía donde yo tengo que averiguar misión de vida, a qué vine, corazonadas, intuición, meditación, autoconocimiento,
numerología, astrología, lo que sea, para saber a qué vine. ¿Sí? Y cuando uno se alinea con las corazonadas, con la voluntad divina, de verdad que la intuición siempre te va a estar diciendo, haz esto otro, por acá. Y de verdad que se torna mucho más fácil el camino, porque siempre te van a decir qué hacer. Pero lo difícil es cuando uno ya empieza a cuestionar la voluntad divina. Cuando ya empieza, y si no es así, y si sale mal, ¿cómo va a salir mal el plan divino que creó como Dios para ti? ¿Cómo va a salir mal eso? Imposible que salga mal. Pero es una la que empieza a cuestionar, a dudar, y si no, y las dudas. Y ahí es donde yo no limito mi fuerza de voluntad y me pierdo la bendición infinita que tiene el Creador para mí. Y ahí es donde yo me alejo de la fuerza. ¿Sí? Eso es lo que tenemos con esta cartita. Vamos a ir al manual. Acá tenemos el manual. Esta carta está asociada al signo astrológico de Leo, ¿sí? La dominancia, el poder, ¿sí? También está asociado a esos conceptos. Letra hebrea, Set, serpiente, ¿sí? Con esta carta, ya vimos que con el carro cerrábamos el primer septenario. Creo que ayer, quizás lo dije mal, no estoy segura. ¿Sí? Con el carro cerramos el primer septenario, que era esta época, por lo general hasta los 17 años. Puede ser hasta los 7, pero muy difícil que pase. Por lo general es hasta los 17. ¿En qué casos podría incluir una generación más pequeña, cuando son como personas que, no sé, abusados sexualmente de muy chiquititos y que inician como su periodo sexual o se adelantan o están muy adelantados a su etapa? ¿Sí? Pero esos son casos muy excepcionales en que están como más adelantados y eso de repente en sus circunstancias lo hacen ir como más adelantados. Pero por lo general las personas comunes y corrientes, por así decirlo, salen del septenario a los 17 años. ¿Sí? Primera época, ¿sí? De las primeras 7 cartas que vimos hasta de ayer, nos habla de todo el proceso de vida que vivimos desde que nacimos hasta los 17 años. Más o menos 18, 19, 20, ¿sí? Porque uno de repente se puede demorar un poquito más en este proceso, empezamos con esta etapa de la vida. Entonces, si queremos manejar tiempos y me sale la fuerza, es esta época de la vida, de nuestra vida más o menos. ¿Sí? Si queremos como en tarot terapéutico, la fuerza nos indica ya como la entrada al mundo laboral. ¿Sí? Entonces tenemos la carta serpiente. ¿Por qué serpiente? Serpiente se asocia a Adán y Eva, cuando estaba la serpiente y la finalidad de que le dio como Dios, por así decirlo, a Eva era que no se conectara con la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? Todo lo contrario. Y ahí es donde se hizo como todo el cortocircuito. ¿Sí? Entonces, serpiente estaba asociado a tener la fuerza de voluntad para, a pesar de que la serpiente me conquistara para hacer una cosa, yo tuve la fuerza de voluntad para hacer todo lo contrario. Está asociada a ese concepto. La conexión con el árbol de la vida está asociado al sendero 19, que es Tiferet con Jochma. ¿Sí? Tiferet ya sabemos que es el equilibrio perfecto, que es la fuente donde recibe todos los canales energéticos. ¿Sí? Jochma era la capacidad de nosotros ser vasija de información de contenido espiritual. ¿Sí? Si unimos que yo ya tengo en mi interior una pequeña chispa de fuente universal, de contenido universal, más el equilibrio, tengo que saber qué hacer con esta información equilibrada. Un ejemplo con esto es, por ejemplo, yo empiezo a estudiar el mundo espiritual. Irme a un extremo sería conocer el mundo espiritual mediante una religión, y irme al extremo con la religión. Esta es mi verdad y yo quiero casi evangelizar a todo el mundo. Eso es recibir el plan divino, que estamos bien con la espiritualidad, pero salirme de Tiferet. Tiferet es como decir, mira, voy a conocer un poco de hinduismo, de budismo, las religiones, pero sin como identificarme al 100% con ninguna, sino que estudio todas de una forma súper objetiva de afuera, sin como irme al extremo con ninguna de estas herramientas. ¿Sí? Es eso, me conozco la voluntad divina, el plan divino para mí, pero me permite vivir una vida lo más equilibrada posible. ¿Sí? Conceptos de la fuerza. Tenemos energía para exteriorizar. ¿Sí? Leo le gusta, se le centra atención,
es mucho del niño interno, es vitalidad, es poder, el ejercicio físico, vitalidad, la sexualidad, la promoción o el ascenso. Promoción, esa es referencia a eso, a subir de nivel, ¿sí? Y eso nos habla de las bendiciones infinitas que tiene esta carta. Si yo nos habla como de contrólate o limítate porque eso te va a llevar más lejos, eso te va a permitir ascenso, sobre todo en temas laborales, es como tienes tanta energía que necesitas direccionarla de una forma correcta hacia tus metas para que puedas ascender. Nos habla de eso. Subir de nivel o de mando medio, tener personas a tu cargo, es decir, como pasar de rango medio a ser jefe probablemente, o a liderar, o aspirar a liderar. No se ejerce toda esta fuerza de forma bruta, sino que hay que medir. Lo que les decía, tengo tanta energía, tanta fuerza que tengo que saber direccionarla, porque si actúo sin pensar, voy a meter la pata y lo voy a arruinar. ¿Sí? Dominar la fuerza espiritual. ¿A qué se refiere dominar la fuerza espiritual? O la fuerza en general. Descubrí una cosa nueva con el tarot. ¿Qué hago? Voy a todos mis amigos y les empiezo a contar de, oye, mira lo que descubrí. Y mis amigos no les interesa. Y yo llevo media hora explicándole por qué la fuerza se llama la fuerza y le explico los colores y le explico todo esto. Y mi amigo así como, ya llegó esta loca. ¿Sí? Entonces como dominar mi energía. Tengo muchas ganas, pero quizás tengo que hacerlo con las personas correctas. O de la forma correcta, o en el camino correcto, o en las medidas correctas, de que quizás si yo les quiero contar a mi amigo que conocí el tarot, ¿para qué voy a hablar media hora? ¿Sí? Para medirlo, ¿sí? Proactividad, ser constantes, ¿sí? Medir mi fuerza de que para qué puedo, si puedo avanzar hoy día con mis proyectos, bacán, pero también tengo que dejar espacio de descanso de que, ¿para qué me voy a matar hoy día trabajando? ¿Sí? Necesario. Disfuncional, al revés o en posición de bloqueo, indica represión de la energía interna. ¿Sí? Es decir, tengo mucha energía, pero no hago nada con ella. O me fui al extremo de la medí demasiado tanto que no hago nada con la energía. ¿Sí? Me pasé del exceso a la nada, no el equilibrio, sino que de una polaridad me pasé a la otra. Y no es la idea. ¿Sí? Sofoca la energía interna, lo que ya estábamos hablando, la represión, ¿sí? De hacer todo a literalmente hacer nada. No exterioriza esta energía y no se usa. También puede hablar de tiranía, así como de tengo el poder, leo, pero la uso de mala manera. ¿Sí? Control, esto puede ser control laboral, en pareja, en cualquier situación. Terquedad, las cosas tienen que ser como yo quiero, de la forma como yo quiero, y si no, no me gusta y dejo la embarrada. Mejorar la respiración. Ese típico ejemplo cuando uno está como muy acelerado y empieza como y se le olvida respirar. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Consultas con la fuerza. ¿Todo bien? Me imagino que sí. Vamos a ver ahora a la ermitaña. Voy a proyectar la ermitaña. Esta es la versión de Marsella. ¿Sí? Aquí tenemos a nuestra amiga. ¿Sí? Sí, mi compu se... Ya, no te preocupes. Cualquier cosa me escriben por chat. ¿Ya? Para ir viendo si hay duda o consulta. Esta es la Oye, versión. Ah, sí. tiene el número romano como raro. Sí. Está como todos los números, no como lo conocen. Sí. Ah, el anterior no vimos los números. El 8. ¿De qué habla el número 8? El 8, por lo general, nos va a indicar que, gracias por acordarme, nos va a indicar, voy a proyectar. Y creo que no estoy compartiendo. ¿O sí? Creo que no.
No, no vimos la numerología. Pero voy a tratar de compartir la pantalla. Ahora sí. El número 8 es un número que nos va a hablar de, ya a esta altura del camino, hemos visto casi todos, por así casi todo el proceso o toda la vivencia principal o más básica de nuestra vida. El número 8 nos va a decir que en esta época de nuestra vida, aparte de que tenemos que resolver ciertos karmas, ¿sí? Nos va a hablar de que cuando tenga el poder, tengo que usarlo de una forma equilibrada y justa, ¿sí? Porque esa forma equilibrada, sin tiranía, sin exceso de poder, me va a generar una mayor abundancia. El número 8, por lo general, se asocia a una abundancia tanto material como abundancia interna. ¿Y qué mal nivel de abundancia interna? Es decir, que mi nivel de abundancia interna se va a reflejar en una abundancia externa. Por lo tanto, si mi trabajo interior es equilibrado, como vimos en la fuerza, que soy capaz de manejar mis impulsos, eso va a hacer que en el exterior se vea reflejado en una abundancia, sobre todo en lo laboral, material, económico. ¿Sí? Entonces, esta carta nos dice, mira adentro, porque si tú arreglas las cosas desde adentro afuera, se va a ver reflejado esa mejora. De eso nos habla el 8. Y se asocia, voy a hacer un pequeño resumen, voy a parar la grabación, sí, para que esto no se vuelva a repetir. Fuerza nos habla también como de seguir nuestro instinto. De controlar los instintos, lo que tenemos que seguir es nuestra corazonada. Ah, La corazonada siempre va a estar bien, los instintos no necesariamente. Porque como te decía en el ejemplo del chocolate, mi instinto me va a decir, cómete el chocolate gigante. Mi misión o mi corazonada me va a decir, mira, cómete la mitad, porque si te lo comes entero te vas a enfermar de la guata. Pero yo quiero, pero yo sé que no es bueno. Entonces ahí es donde yo tengo que equilibrar. ya. Y lo de la vasija es como que si sale esta carta es que hay que vaciar nuestra vasija o no. Tenemos que en todas las cartas se nos va a repetir el concepto de dar y recibir en equilibrio, ¿sí? Sí tiene que decir de dar, pero en esta carta el autolímite es más importante que las demás. ¿Por qué? Porque en esta carta sí o sí nos va a decir, da, pero con cuidado, porque si das más de la cuenta, van a abusar de ti. ¿Por qué? Porque tenemos rigor rojo sobre la bondad. Es decir, si quieres dar, sí es bueno, vacía tu vasija, pero no te quedes en cero. Priorízate a ti mismo, primero prioriza tus necesidades, prioriza tus objetivos y luego das. Porque en esta carta toda la atención se lleva más a nosotros. ¿Sí? Cubre tus necesidades, luego cubrimos las necesidades de los demás, pero tenemos que ver hacia dónde. ¿Por qué? Porque yo puedo tener tantas ganas de dar, que es la energía como de, tengo mucha vitalidad de quiero dar, pero en esas ganas excesivas de querer dar, me despreocupo de mí, po. Y esta carta nos dice, queremos ascender también, pues queremos evolucionar, queremos más. Pero si yo no me quedo con nada, no voy a tener más. Entonces tiene que ser como equilibrio donde no te descuides tú por los demás. También es esa fuerza de voluntad. Ya, ahí me queda más claro. Jeje. Bacán. Ya. Seguimos. ¿Qué carta sigue? Ahora sí. Otra cosa que creo que había olvidado recapitular, que en el tarot de Marsella, esta que está acá, ¿sí? Este es el arcano número 11. En el de Rider White normal es el arcano número 8. Pero necesito pasar todas las cartas y ahí explicar por qué está cambiando. ¿Sí? Porque si no, va a ser muy difícil de explicarlo para mí y ustedes deben entender. ¿Sí? Así que lo vamos a dejar ahí asterisco al final. Carta El Ermitaño. Vamos a proyectar el ermitaño. Aquí está mi amigo ermitaño. Esta es la versión Marsella. ¿Sí? La que vemos en pantalla. ¿Sí? Ya la Nacha algo había dicho que estaban los números romanos de una forma extraña. Sí.
pero es más que nada por la época donde se hizo, ¿sí? Súper viejo, ¿sí? Pero fuera de eso, ningún otro problema. Esta es la versión Marsella, versión Rider-Waite. Fijémonos en esta carta. Bueno, aquí están en forma espejo, pero los dos están mirando hacia atrás, ¿sí? Acá tenemos de nuevo que es un proceso de decir, paramos, necesito recapitular todo lo que ha pasado de aquí a mi vida. Tenemos que, más o menos, con la carta de la fuerza, algo decía que en esta época de septenario estábamos entre los 17, 20 años de nuestra vida, ¿sí? Ya algo vimos con el carro también, de que ya era un proceso como decir, bueno, con el carro terminábamos el primer septenario, ¿cierto? Que era como hasta los 17, 18, 20 años, y desde aquí seguíamos con la fuerza, ¿sí? Entonces, si tenemos una época de edad más o menos 17, 18, 19, 20 años incluso, queremos comernos el mundo, pues hay mucha energía de querer hacer un montón de cosas, pero quizás poca energía concreta de decir para dónde la voy a llevar. Entonces, el número 8 de la fuerza también es eso, es como, ¿qué quiero ahora? Quiero hacer tantas cosas que tengo que tomar una dirección concreta hacia algo, hacia algún norte. Necesito empezar a definir para dónde voy, para dónde va mi micro, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces en esa época donde tenemos que decir qué hago yo con mi vida de ahora en adelante, eh, muchas personas, en su mayoría, pueden verlo, o lo van a ver cuando empiecen como a leer el tarot, muchas personas lamentablemente van a llegar a los 30, 40, 50 años sin saber eso. ¿Sí? Todos vamos a ir al colegio, todos nos vamos a enamorar, pero de aquí en adelante ya empieza aquí la embarrada, por así decirlo, porque hay veces que gente se salta esta etapa por falta de conocimiento, por ignorancia, automático, ¿sí? Por las razones que sea, no siempre, no todos nos damos el tiempo correcto de decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Sí? Entonces, gente va a llegar a los 30, 40 años sin saber qué quiere, qué le gusta, quién es, qué le apasiona, ¿sí? Y ahí nos desfasamos todas las cartas, porque imagínense, el tarot nos va a mostrar nuestra historia de vida, por así decirlo. Si nos quedamos en la carta 8 del 22, entre más nos demoremos, más vamos a desfasar nuestra vida y no vamos a hacer el viaje completo, vamos a estancar el loco que en nuestra historia, en el número 8 de 22. Entonces no es la idea estancarlo tampoco, ¿sí? Entonces el ermitaño es como que nos da una segunda oportunidad y nos dice, mira, si en el carro no tomaste la rienda de tu vida, si en la fuerza no tuviste claridad de saber a dónde llevas toda tu energía y potencial, con el ermitaño tienes que parar sí o sí. Es como la tercera oportunidad. Como ya, si no es ahora, jodiste, ¿sí? ¿Por qué el ermitaño está mirando para atrás? Porque necesita hacer una recopilación de su vida y decir, ya, po, pajarona, ¿para dónde vas? Y ahora sí que si necesitas parar y decir para dónde vas, qué vas a hacer. Porque depende netamente de ti, nadie más, ¿sí? Por eso mira para atrás. Tiene una farolita. Y quiero que vean, si tiene el talón de Rider-Waite, me quedan este detalle. Tiene un Mayen David o una estrella de David dentro de su farol. ¿Sí? Esta, si saben de chakras, esta imagen está en uno de los chakras. ¿Saben cuál está? ¿En la del corazón? En el ¿No? corazón. Sí. Es la simbología en el corazón. Y la Nacha a lo mejor se acuerda. Cuando vimos alineación de chakras, yo siempre explico que son 7 chakras. Y el corazón marca la mitad entre la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Sí? Entonces quedan 3 y 3. 3 que están netamente desde la garganta de nuestra cabeza, que hablan del mundo superior. ¿Sí? Y físicamente también son los chakras superiores, ¿cierto? Corona, tercer ojo, garganta, corazón, y del corazón hacia abajo todo es mundo físico, y son chakras súper físicos. ¿Sí? Desde acá tenemos el chakra de la comunicación, nuestra intuición, la recepción de la energía del mundo astral. Después de nuestro corazón tenemos acá nuestro chakra sacro, que está como en la entrada de la boquita de nuestro estómago, que son nuestro poder personal, autoconfianza, etc. Tenemos nuestro chakra de ombligo, que habla de la sexualidad, la creación, emociones del mundo físico, y tenemos nuestro chakra basal, que ya es como toda nuestra fisiología, necesidad del mundo físico. Entonces, separa lo que es espiritual, ¿cierto? Quiero hacer un dibujito. Voy a ver si esto me lo permite.
Voy a ver si este me lo permite. Tenemos el mundo espiritual, ¿cierto? Y tenemos el mundo físico. Hicimos el dibujito y no sé por qué esto me lo borra. Ya. Pero, en realidad, aquí está. Ya. Voy a tratar de hacerlo aquí. Tenemos, ¿cierto? Un triángulo que nos va a marcar, obviamente, si es hacia arriba, todo lo que es el mundo de arriba, ¿sí? Voluntad divina, Keter, intuición, garganta, comunicación. Ese es el mundo de arriba. Y vamos a tener el mundo de abajo, que es un triángulo hacia abajo, que nos va a marcar toda la energía de abajo. ¿Sí? Ya. No se ve muy equilibrado, pero es eso. Entonces, si unimos el mundo de arriba con el mundo de abajo, tenemos esta figura que es la estrella de David o Mayen David, ¿sí? O chakra corazón, que nos habla exactamente de eso, de unir el mundo espiritual con el mundo. Ya volví. Ya. Voy a volver a proyectar y voy a ir recapitulando. No se preocupen. Entonces teníamos, voy a hacer mi super dibujo de nuevo. Un segundo. Teníamos entonces el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿cierto? El mundo de arriba con el mundo de abajo. ¿Sí? Y que en algunos momentos o en algunas partes lo iban a ver incluso como con un puntito al medio. Aquí tengo justo un punto. ¿Sí? Como algo así. ¿Sí? Ese puntito puede ser nuestro corazón, que icónicamente se asocia también al chakra corazón. Puede ser nosotros mismos dentro de esta estrella de David. ¿Sí? David, en el mundo de la Kabbalah, era un hombre muy sabio. ¿Y dónde sacaba su sabiduría? Del mundo espiritual. ¿Sí? Conectó con el mundo espiritual y gracias al mundo espiritual logró ser rey, logró conquistar un montón de países, ganar casi todas sus victorias, saber cuál es la estrategia de la guerra. Todo eso gracias a su conexión con el mundo espiritual. David fue quien escribió los salmos, ¿sí? Y además era tan sabio que escondió, si saben un poco de péndulo hebreo, escribió los 72 nombres de Dios, los escondió en sus salmos. Escribió, se conocen, en la Biblia están al menos 150 salmos, pero se conoce que escribió casi 365 salmos o canciones, ¿sí? Que son casi uno para cada día. Y en eso escribió 72 nombres de Dios, ¿sí? ¿Y cómo sacó eso? Con puro conocimiento divino. Entonces esta carta, yo le estaba explicando antes de caerme, que para hacer ese trabajo de claridad de para dónde voy, antes de decidir para dónde voy, es decir, ¿sabes qué necesito saber primero quién soy? Porque mi versión de 20 años no es la misma versión de mis 7 años. Entonces necesito saber mi concepción de mí misma ahora. Ahora, ¿qué quiero? Porque quizás mis sueños a los 10 años no eran los mismos que ahora. O quizás sí, pero necesito replantearme. Y muchas veces le van a tocar a un montón de personas que, como les digo, van a llegar a los 30 años y van a decir, no sé qué quiero. Porque nunca se han dado el tiempo de cuestionarse qué quiero y esperan que los demás les digan, tienes que hacer esto. Pero por su cuenta no toman decisiones. Entonces nos dice esta carta, ¿para qué vas a tomar decisiones? Antes de actuar, ¿a dónde vas? ¿Estás haciendo las cosas por actuar en automático o en realidad estás actuando para cumplir tus sueños? Entonces nos dice, recapitula. Con la fuerza ya nos pusimos en movimiento, pusimos toda una dirección. Ahora,
¿ese movimiento te sigue representando o no? ¿Por qué? Porque es lamentable y pasa mucho. Les va a tocar gente. Yo, por ejemplo, atiendo pura gente mayor que yo, por lo general, más grande. Entonces, por lo general, mi tendencia es que casi toda la gente grande tiene ese problema de que lleva 10, 15 años en un trabajo, que hace 10, 15 años la representaba, pero que ya no. Y sigue en ese trabajo en forma automática. Y nunca se ha cuestionado, ¿me sigue representando? ¿Sigue siendo lo que yo quiero? ¿Sigue siendo mis sueños? ¿Habré cambiado en estos 10 o 15 años que haré otra cosa? Pero están como tan en la zona de confort que ni siquiera dicen, voy a recapitular. El ermitaño nos dice, para. En este momento de la vida, ¿lo que hiciste con la fuerza te sigue representando o harías un cambio a eso? Pero antes de seguir actuando, tienes que pensar, sí, ¿sigo o no? ¿Hago algún ajuste? ¿Sí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Sí? Por algo esto se asocia al cheque a corazón. Que, ojo, lo que quiero no siempre va a ser mi pasión. Tengo que conectar con mi pasión, con mi intuición, con mi corazonada. ¿Cómo se va a representar? Por lo general, la corazonada. Y esto lo saco de mi experiencia y de maestros que a mí me han enseñado que también se me presenta de igual forma. Es como, porque muchas veces preguntan cuál es la diferencia entre corazonada, intuición o ansiedad. La corazonada se va a mantener en el tiempo, ¿sí? La intuición va a ser como un deseo profundo de ahora, pero mañana a lo mejor ya no lo quiero. La intuición va a seguir ahí hoy día, mañana, pasado, subpasado, y así. Se va a mantener como un calorcito, como el corazón se acelera, hay como una presión en el pecho, ¿sí? Que eso, por eso es que es complicado confundirlo con la ansiedad, porque puede ser similar. Pero es una pasión que uno se acuerda de eso y sigue, y vuelve. La ansiedad, si tú lo recuerdas en 3 días más, va a dejar de existir ese movimiento del corazoncito, ¿sí? Le voy a explicar, le voy a contar una experiencia. Cuando yo empecé a leer el tarot, que fue hace 3 años atrás, sentí esa corazonada que yo vi el tarot y dije, yo quiero. Y fue un actuar tan impulsivo, porque si no lo hacía, no, no lo iba a hacer nunca. Y al otro día me compré un tarot, que de hecho mi primer tarot fue de Marsella. Y no paré más. Pero se manifiesta de una forma tan de certeza de que yo sé que quiero. Es una certeza que no da espacio a dudas, porque estoy tan convencida, tan segura de que es lo que yo quiero, que de verdad que si no le hago caso al tiro, voy a empezar a dudar. Y ahí se va a transformar en ansiedad. Es una certeza de que yo quiero, me apasiona, me encanta, me motiva, me despierta. Me dan ganas de hacerlo. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá en cuanto a colores? ¿Sí? Ya explicamos la luminaria, ¿cierto? Que básicamente este amigo, con su farolito, con esta forma y todo lo que esto significa, va a ser la que va a iluminar nuestro proceso de sombras. Entonces el ermitaño es que nos dice, cada vez que entres en caos, lo que tienes que hacer es ir a tu corazón, es parar, es no hacer nada. Si no sabemos qué queremos, si no sabemos qué pasa, para, anda adentro. Busca la respuesta acá, porque acá va a estar, no afuera, acá. Replantéate, cuestiónate, hazle caso a tu corazón, busca tu propia verdad. Eso es el ermitaño, es irse a una cueva a conversar conmigo y vuelvo, fuera de todo tipo de estímulos. ¿Por qué? Porque el ermitaño necesita encontrar su propia verdad, no la de mi ambiente, de mi familia, de mis amigos. Yo. ¿Qué me resuena a mí? Pero para encontrar mi resonancia tengo que conocerme a mí misma, porque si no sé qué quiero y qué busco, ¿cómo lo voy a saber? ¿Sí? Entonces, este ermitaño nos dice, tienes que empezar a tomar decisiones por ti mismo. ¿Sí? Quiero estudiar esto. No, pero es que mi familia. No, lo que tú quieres, ¿qué es? ¿Sí? Tenemos acá la voluntad divina, ¿cierto? Que nos va a cubrir toda la cara. ¿Sí? Que la voluntad divina tiene que priorizar nuestra mente. Lo que Dios quiere. ¿Cuál es mi misión de vida en este momento? ¿A qué vine? Y cuando uno se asocia a su voluntad divina, todo lo demás se va a alinear de una forma perfecta y maravillosa. ¿Sí? Las trabas vienen cuando no estoy ni conectada conmigo ni con mi plan divino. Y eso es puro autoconocimiento. ¿Cómo lo puedo hacer? Psicólogos, coaching, carta numerológica, hasta con el tarot. ¿Qué más? Astrología. Cualquier herramienta que me permita
indagar quién soy, nos sirve en este proceso, ¿sí? Vuelve a conectar. Meditación también nos sirve. A diferencia del anterior, acá tenemos más bondad arriba que rigor. Sí, nos sigue mostrando que necesitamos un rigor, un cierto límite. ¿Por qué? Porque si bien nos dice, anda adentro, en algún momento es para volver a salir. No me puedo quedar en la cueva toda la vida. Es como una pequeña pausa donde la vida va a tener que seguir funcionando y tener que seguir allá afuera. La vida no va a parar por mí. Sí, yo puedo marcarme un pause del tiempo que yo sea necesario para volver. Lo que no se me olvide cómo volver a este mundo físico. ¿Sí? Esa es como la condición. Vamos adentro para seguir materializando. ¿Sí? Este es un pequeño viaje de ¿qué tengo que hacer ahora? Ok, para allá va. Y lo empiezo a caminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me dejo de seguir llevando a la deriva, por la masa, los demás me van a arrastrar. Entonces, como vuelvo, conozco, actúo. ¿Sí? Y tiene un bastoncito. ¿Por qué? Porque este abuelito está en un proceso de caos. Nosotros estamos en un proceso de caos y esto nos dice, si necesitas apoyo, búscalo. Ojalá puedas tú solo, tú sola, pero si necesitas apoyo, búscalo, porque estamos en periodos inestables, ¿sí? De indecisión, de que no sé qué quiero. Pero que este apoyo sea un apoyo seguro para ti. Es un apoyo temporal, mientras nos arreglamos internamente, para luego seguir, pero tiene que ser un apoyo que de verdad sea un apoyo para nosotros y que no empeore la situación, por así decirlo. ¿Sí? A diferencia, es que quizás este hombrecito tiene en el Rider White la capucha puesta y aquí este hombre no. Pero tiene que ver más que nada con buscar la claridad que de repente necesitamos como encerrarnos nosotros mismos para luego salir. ¿Sí? Es netamente eso. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? En Rider White, por ejemplo, su capucha es toda blanca. Tenemos mucho blanco aquí abajo, ¿cierto? Tenemos exceso de amarillo en esta de Rider White. Entonces es como exceso de buscar nuestro equilibrio interno. Y nuestro equilibrio interno, por lo general, está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Hay una frase muy bonita que cuando la escuché, yo dije, me la tatúo, que es volver al corazón. Vuelve a sentarte en tu corazón, porque ahí está la respuesta. ¿Y qué respuesta? La voluntad divina para ti. ¿Qué es la voluntad divina para ti? Tu misión de vida. Tu misión de vida se va a manifestar como una certeza en el corazón. Cuando tú la haces, todo el camino se va a abrir y tienes claridad, tienes certeza, sabes quién eres, sabes a qué viniste, sabes qué hacer, sabes cómo. Y no hay cosa que te dé mayor estabilidad en la vida que tener esa claridad de ti mismo. Porque todo tu mundo va a girar en torno a eso. Y si hay que poner límites, se vuelve más claro. Si hay que actuar, se vuelve más claro. Si hay que parar, se vuelve más claro. Incluso la forma se vuelve más clara. Pero tengo que yo ir a buscar esa verdad. La forma de repente da lo mismo, pero tengo que buscarla. ¿Sí? Vamos al manual. Voy a borrar esto, sí. Vamos al manual para seguir con el amigo ermitaño. Ay, me pasé. Ahí. Astrológicamente se asocia al signo Virgo. Virgo se va a asociar también con los conceptos en esta carta de la salud. Atiende tu salud. Ojo, en general, ¿sí? Nos va a llevar a que de repente tenemos que dejar un poquito lo servicial hacia afuera para volver adentro. Muy servicial con el mundo, pero está siendo servicial contigo. ¿Sí? Nos habla de repente la necesidad de perfección. Perfección no es hacer las cosas en el mundo externo de forma perfecta sin errores. Perfección es hacer las cosas lo mejor posible que tú puedas. Si tú das tu 100%, ya es perfecto. Independiente de cómo salga. Es perfecto. Porque diste todo lo que estaba en ti para hacerlo. ¿Sí? La perfección allá afuera que salga sin error casi no existe. La perfección es hacer tu 100% en todo lo que tú haces. Eso es perfecto. ¿Sí? Es tu perfección. Está asociado a la letra hebrea Yud,
o mano. Mano, que va a ir hacia adentro, que nos va como a pium, ¿sí? En hebreo, la yud también nos habla de uniones, ¿sí? La yud es una letra muy chiquitita y es como una comita, ¿sí? Como arriba, ¿sí? Que va a unir el mundo en el árbol de la vida, que va a unir la triada superior, ¿se acuerdan cuál es la triada superior de Keter, Jokomá y Binah? Va a unir esa triada superior con Keter, que está al final abajo como la colita. Entonces va a unir el mundo superior con el mundo más físico, ¿sí? Es ese como anclaje que une, ¿sí? Conexión con el árbol de la vida, Tiferet y Netzach. Tiferet, ya sabemos que era Netzach, que estaba un poquito más abajo. ¿Se acuerdan que era Netzach? Estaba junto a la triada de Yod, no, de La Yesod, victoria del ego. sí. Ya sabemos qué es el ego. ¿Qué es el ego? ¿Se acuerdan qué es el ego? Las mentiras que uno se dice a sí mismo, Sí. como el no puedo o miedos igual. Y esas mentiras de repente van a estar dadas por nuestro contexto cultural, familiar, ¿sí? Muchas veces el contexto familiar nos va a decir, no, no puedes, no haces esto, no haces esto otro. Entonces, por eso esta carta nos dice, independiente de lo que diga el mundo allá afuera, tienes que ir a buscar la verdad adentro, no afuera, ¿sí? Y esa verdad está más allá del ego. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio. ¿Y dónde está el equilibrio en mi vida? ¿Dónde está la estabilidad en mi vida? ¿Dónde está la verdad en mi vida? Más allá del ego, tanto individual o colectivo. Porque el ego colectivo me puede decir, es correcto que hagas esto. Es correcto que estudies una carrera universitaria. Pero mi verdad me dice que no. Y acá estoy, yendo contra el sistema. Pero mi verdad me dice que eso es mentira. Pero ¿cómo yo voy a saber que eso es mentira si yo no voy a buscar cuál es mi verdad? ¿Sí? De eso nos habla. Y ahí uno, el mundo espiritual, porque yo uní mi mundo espiritual con mi mundo físico. ¿Cómo? Me dedico al mundo espiritual. Pero su verdad puede ser otra. Probablemente es la misma que la mía, por algo estamos acá. ¿Sí? Pero es eso. ¿Sí? Yo fui a buscar mi verdad espiritual. Mi verdad espiritual es esta. La suya tiene que ver con usted. ¿Vale? Conceptos con esta carta. Nos dice, retiro social, lo que yo les digo de repente los estímulos de los amigos, el contexto, la familia, mucho información. Y necesito salir de ese estímulo que me dice el ambiente para buscar la mía. Y para eso de repente es como distanciamiento social. ¿Sí? Aislamiento voluntario. Me retiro un tiempito, me alejo un poquito de la gente, me arreglo, por así decirlo, adentro, y ahí vuelvo a ser amiga, a ser hija, a ser todo. ¿Sí? Pero de repente necesitamos ese, yo busco mi verdad y volví. ¿Sí? Soledad, quietud, calma. ¿Sí? Todo eso es un momento, todo su tiempo, todos sus procesos. Retraimiento, paciencia, silencio, tiempo, experiencia, ¿sí? Introspección, psicólogo, maestro o chamán espiritual, que pueden ser los apoyos a este proceso de buscar mi verdad adentro, ¿sí? De autoconocimiento. La humildad, el agradecimiento, sanar heridas, agradecimiento ya lo pusimos, vamos a sacar el tiro, y esto no puede ser. Impulso de ir hacia adentro, hacer una cosa a la vez, pero bien hecha, eso también es virus. Vamos un paso, un día a la vez, resolvamos o sanemos una herida a la vez, porque si empezamos con 5 al mismo tiempo y espero que esas 5 heridas en un día estén resueltas, caos. Una herida la sano en el tiempo que requiera hasta que busco mi equilibrio y estabilidad. Y ahí vuelvo con otro tema a resolver. Búsqueda de una o nuestra verdad. Y esa verdad puede aplicar en temas de pareja, trabajo, lo que sea. Por ejemplo, fuera ya como del trabajo que ya lo apliqué más o menos como, no sé, estudia esto, estudia esto. Por ejemplo, puede ser un tema amoroso que venga un consultante y nos diga, mira, a ver, ¿qué tema puede ser?
un tema que puede ser socialmente complejo, ya pongámosle de que, no sé, una chica quiere consultar y su familia es súper conservadora y esta chica tiene tendencias hacia personas de su mismo sexo. Le gustan las mujeres, pero su familia es súper conservadora. Entonces está con el dilema ahí de que siente que este gusto hacia gente de su mismo sexo es algo malo con ella, está mal consigo misma. Entonces, quiere saber cuál es el problema y cómo resolver este problema. ¿Sí? Pero en realidad sabemos que no es un problema, sino que su ambiente le hizo entender o conocer o percibir que esto era un problema, que había algo mal en ella. Pero su verdad es que no es un problema en ella, es que tiene un gusto particular específico. Entonces tiene que ver o conocer cuál es la verdad en ella que puede ser distinta a la verdad de su familia. Y eso no quiere decir que ella sea la que está mal. Quizás tampoco podríamos decir, no, es tu familia la que está mal, porque no se trata de quién está mal, quién está bien. De repente no se trata de, yo tengo razón, tú tienes razón. De repente va más allá que eso, es encontrar tu verdad interior. ¿Qué te hace sentido para ti? Y puede darse también la espiritualidad. Puede que mi camino espiritual o mi corriente espiritual, lo que para mí espiritualmente es la verdad, puede que para ti no. Mi camino espiritual es la Kabbalah, pero puede que tu camino sea el budismo y esté bien. Y puede que tu camino sea ser católica y está bien. Son, imaginemos que la verdad, por así decirlo, es como un diamante. Y el diamante tiene muchas aristas, pero son todas aristas de la misma verdad. Yo voy a ver esta arista y tú vas a ver la de atrás, pero sigue siendo el mismo diamante. Entonces, son distintos aspectos del mismo tema, pero yo voy a quedar con la verdad que a mí me resuena y está bien. Y está bien que tú te quedes con la verdad que te resuena, porque al final es el mismo diamante. ¿Sí? Es la misma vida. ¿Sí? Disfuncional al revés o en posición de bloqueo nos dice, ojo con el ego. El ego es una jugada importante. Aquí es el ego y el egocentrismo, sentirme centro del universo, también el narcisismo, ¿sí? De creerme que en realidad yo soy suficiente con todo y no necesito nunca ayuda. Yo voy a poder siempre solo y no voy a necesitar jamás este apoyo. El ermitaño dice, de repente necesita buscar ayuda. La ayuda que busques que te resuene da un poco lo mismo, porque a mí lo que me ayuda puede que a ti no. ¿Sí? Entonces, de repente, la forma da un poquito lo mismo. Lo importante es que te ayude. ¿Sí? Creer que no necesito ningún maestro en mi vida, que nunca nadie me va a enseñar nada porque yo tengo las respuestas de todo. La arrogancia, el narcisismo, estar cerrado de creencias distintas a la mía. ¿Sí? Este diamante que yo les explicaba, que de repente puede haber como la misma, distintas aristas de la misma verdad, y creer que en realidad hay una sola verdad y que no hay nada más en el mundo aparte de esa verdad. ¿Sí? Suficiencia mental, lo mismo que vimos, de que en realidad yo puedo con todo, súper egocéntrica o egocéntrico, narcisista. Conflicto con los huesitos, ¿sí? Misoginia, ¿sí? Es como eso se va a dar, se puede dar en tendencias hombres que creen que en realidad los hombres van a ser siempre superiores a la mujer porque sí. Sí, sí tiene que ver con esa arrogancia o ese narcisismo de que yo soy suficiente y soy mejor que todos los demás. ¿Sí? Consulta sus dudas con el ermitaño o con las cartas que ya hemos visto hasta este punto. ¿El ermitaño sería como una crisis existencial del paciente? Sí, sí. O crisis de identidad también puede ser. Es esa época de nuestra vida. Y si se fijan, todo el tarot nos va a ir contando una historia desde que nacimos, empezamos a ir al colegio, nos enamoramos, entramos en una época de quiero comerme el mundo, hago cosas, y en esta etapa de nuestra vida, el ermitaño es como ya empezamos a madurar un poquito más y nos decimos, está yendo muy rápido, ¿sí? Como que tengo muchas ganas, y probablemente el ermitaño va a salir después que con la fuerza ya hice muchas cosas, me equivoqué tanto que empiezan a crecer ciertas frustraciones. Y es como, lo que hice no iba para acá, ya no sé mucho con claridad de qué hacer, quizá hubo algún fracaso universitario, no estoy tan segura de este camino. Es como esa etapa de que lo intenté, fracasé y estoy frustrada. ¿Sí? Y eso más o menos se da como el día 19, 18,
20, incluso un poquito más de años. ¿Sí? Es esa época de nuestra vida. ¿Sí? El carro, por lo general, va a ser la etapa donde nos toca como elegir universidad, tipo 17, 18 años, aprox. ¿Sí? La fuerza ya probablemente es una época de nuestra vida donde ya empezamos a buscar trabajo, por lo general. ¿Sí? Y el ermitaño es cuando ya encontramos un trabajo, lo dimos todo y probablemente ya llevo algunos fracasos laborales, económicos de todo tipo en el cuerpo y necesito como parar de replantear. ¿Sí? Pero también ese fracaso se puede dar, por ejemplo, entré a la universidad, fracasé y no sé qué hacer. ¿Sí? Puede verse representados en ambas etapas etarias. Trabajé, salí de la universidad, trabajé, fracasé, no sé qué hacer, o entré a la universidad, fracasé y no sé qué hacer. ¿Sí? Por lo general son esas dos etapas de mi vida. Pero probablemente la persona que ya egresó, estudió, fracasó, probablemente va a tener un grado etario mucho más grande de la persona que fue a la universidad, fracasó y ya no sabe qué hacer. ¿Sí? Entonces puede ser ese rango tipo 20 años, o un poquito más, 23, 22, ¿sí? O una persona ya como de 25 años. Por lo general varía entonces entre los 20 y 30 años esta crisis existencial. Puede darse en otras etapas etarias totalmente, ¿sí? Pero por lo general, por rutina, costumbres, esa etapa de nuestra vida, ¿sí? Como de mayores crisis, ¿sí? Como la crisis entre 20 y 30 años, por lo general va a ser como el ermitaño donde tenemos que empezar a decir a dónde vamos, ¿sí? De conectar en qué me voy a dedicar. ¿Sí? Nati, hablando de esos temas, en un momento dijiste que como que el plan de Dios siempre va a ser como el camino correcto. Pero, ¿qué pasa para esas personas que dice, como dices tú, que como que le dieron todo en algo y fracasaron? Ahí, ¿cuál es la explicación? ¿Como que no era el camino? No era como lo que Porque se está quizás haciendo. o no era el camino, o quizás no era la forma, o quizás no era, Ah, ya. ¿sí? Entonces, ¿cómo se explica? Por ejemplo, el mal uso de la fuerza. Aquí tenemos un ejemplo. Quizás sí era el Mm. plan divino, pero lo di todo y no me di. Y el porrazo contra la pared de darlo todo y no medir mi impulso, me va a costar caro. Sí, Entonces, esta es la acción y esta es la consecuencia. Si no medito, no mido mi fuerza, me voy a dar una crisis existencial grandísima. sí, te pregunto por el tema de cómo decirle las cosas tal vez a los consultantes en algún momento. No sé si te ha pasado que alguno como que tome mal lo que uno le dice. Sí, muchas veces. Muchas veces. Pero uno es bruja vieja. Entonces, lo que yo hago es filtrar muy bien las personas. Y uno ya va cachando a la gente. De repente, entre más ansiosa llegue la persona donde ti, más señal de peligro es. Entonces, por ejemplo, uno de mis filtros es filtrar a la gente ansiosa. Cuando me dicen, quiero algo al tiro ya, peligro. ¿Sí? Porque por lo general las personas que van a tener mayor receptividad a recibir la información que tú le des, sea lo que sea, va a ser personas que te van a decir, ok, te espero lo que tengan que esperar. Porque van a llegar con un nivel de aceptación mucho mejor. Y también va a depender de la forma en cómo uno se lo diga. ¿Sí? Sugerencia. Decírselo como si fueras una amiga. ¿Cómo le dirías tú esta información a tu amiga? Como súper suavecito probablemente. Colchoncito, así como, amiga, yo te quiero, pero, ¿sí? Y eso te va a ayudar a decirlo de una forma mucho más amigable también. Lo otro que también sugiero es que si uno hace como sesiones, así como Zoom o presencial, es como mostrarle la carta y decirle, mira, amiga, ¿qué ves en esta carta? Y te va a empezar a hablar. Y tú también le puedes contar el contexto de lo que yo estoy enseñando acá. Decirle, mira, el ermitaño significa esto, entonces, ¿cómo te sientes representada por esto y esto otro? Y ahí como conversándolo casi como con una amiga, te van a decir, ah, sí, tienes razón. ¿Sí? Entonces son como distintos tips que te pueden ayudar. Gracias. Seguimos entonces. Sigue la carta de la rueda de la fortuna, número 10.
El número 9, que nos faltaba de esta carta. Voy a volver abajo, que la parte numerológica de esta carta no la vi. Número 9. Para Pitágoras, el número 9 implicaba el cierre de un ciclo. Nos habla de maestría, pero no es la maestría del número 3. Es la maestría que lleva además como la experiencia, como uno ya está vieja ya, como ese típico dicho, si ya no estoy para estos trotes, ¿sí? Como he vivido tanto que a esta altura de mi vida es como, ¿sí? Es como más o menos eso, como la maestría que te da la experiencia, la vivencia, que quiero cosas buenas, ¿sí? Es muy Virgo en ese sentido de que quiero ver cómo yo soy útil o cómo yo puedo servir a los demás. Pero antes de preocuparme de cómo yo sirvo a los demás, tengo que de partida saber cómo voy a servir. Entonces se preocupa de ese, quiero servir, ok, está bien, bacán, te apaño. Pero ¿cómo vamos a servir? Y eso la encuentras solo en ti, ¿sí? Entonces, el número 9 va a ir acompañado de eso, de queremos servir, sí, queremos ser útiles, queremos aportar a la humanidad, queremos ayudar. Pero ¿desde qué vereda queremos apoyar? Eso es lo que tenemos que averiguar en nosotros. Y esa es la información que nos va a dar acompañado el número 9, ¿sí? Quiero servir, quiero ser útil a la humanidad, pero tengo que saber cómo. ¿Ya? Vamos a seguir con la rueda de la fortuna, la 9, o sea, la número 10. ¿Sí? Voy a proyectar. Esta es una carta que a mí, en lo personal, me gusta mucho. No es mi favorita, pero me gusta bastante. La rueda de la fortuna. Esta es la versión Marseille. Un poco tétrica, ¿sí? Versión Rider White, un poquito más amistosa, ¿sí? La gráfica, yo creo que esta carta tiene mucha información. Vamos a partir por esto. Tenemos acá como especie como de elfos, como de lobos. No estoy muy segura qué animal sea porque tiene cola. Así como perros no son porque sus patas son raras, ¿cierto? Es un animal un poco extraño, ¿sí? Tenemos dos. Uno que sube, otro que baja. Colores importantes. Acá poco equilibrio y el equilibrio está en la corona, ¿sí? Corona ya sabemos qué es, Keter. Pero esa corona ahora no está blanca, está amarilla. Ojo, el equilibrio perfecto siempre va a estar dado por la voluntad divina. La voluntad divina siempre quiere que nosotros vayamos por el camino del medio, ¿sí? Camino del medio es la solución a todo, ¿sí? Fuera de ese amarillo, todos los demás colores, si se fijan, son azul y rojo, ¿sí? Rigor, dar. Dar y recibir también son el camino del medio. Estoy dando lo mismo que estoy recibiendo cómo está el merecimiento. ¿Me atrevo a recibir o tengo un problema ahí y doy y doy y doy? ¿Sí? Equilibrio. Tenemos que una manivela aquí, por así decirlo. Tenemos como una manilla que va a girar esta rueda de la fortuna, pero no sabemos dónde termina, no sabemos quién la direcciona, quién la mueve, no tenemos ni idea. ¿Sí? Tenemos a esta especie como de... No estoy segura qué animal es este, pero es como una gárgola, ¿sí? Que está sentado aquí viendo cómo todo esto se mueve. Tiene una espada, ¿sí? Y espada ya sabemos que los elementos son el mundo mental, de las ideas, las creencias, ¿sí? Y esto se mueve y suben y bajan y esto no sabemos para dónde va. Y esto tiene la apariencia de un corazón, ¿cierto? Como si fuese un corazón, más encima rojo y todo eso, ¿sí? De nuestro rigor, del autolímite, nace la bondad. Difícil, ¿ah? Del autolímite nace la bondad. ¿Sí? Ahí las dejo para que ustedes reflexionen sobre esas ideas. Del límite nace la bondad. Sin límite no hay bondad. Sin rigor no hay bondad. ¿Sí? Ya. Tenemos eso, esos elementos principales acá. Vamos a la versión de Rider White. Se las quiero mostrar. ¿Sí? Tenemos 4 elementos. ¿Sí? Y si tienen su mazo, les voy a dar unos 3 segundos para que busquen la carta del mundo. ¿Sí? 5 segundos para que busquen la carta del mundo. Es la última. Y quiero que vean la gráfica. Lo voy a buscar y lo voy a mostrar de Rider White.
quiero que vean la gráfica de esa carta. Esta. Está por ahí. Es esta. Entonces voy a mostrar una comparativa de ambas. ¿Sí? Más cerca, sería como... Si se fijan que hay 4 elementos en las esquinas similares, ya. Vamos a ver cuáles son los elementos similares. Acá tenemos un ángel. ¿Sí? Un ángel con un libro. Esto es una especie de águila. ¿Sí? Tenemos este elemento como egipcio, que ya lo vimos en otra carta, el carro. El toro. Y esto es el león. Aquí tenemos en la carta del mundo, en la esquina. Ángel, águila, toro y león. ¿Qué significan estos 4 elementos? La Kabbalah dice que estos 4 elementos son de cierta forma 4 atributos de Dios, en forma de ángeles. Y cada ángel va a tener un superpoder. ¿Sí? Ángel representa el amor humano. Lo tienen en su apunte. No se preocupen, en la parte de la carta del mundo está. ¿Sí? Águila es intelecto, mente, inteligencia. Buey son nuestra pasión, nuestra garra, nuestra fuerza. León tiene que ver más con nuestra parte de sabiduría, de liderazgo, ¿sí? Experiencia. ¿Qué nos dice tanto la carta del mundo como la rueda de la fortuna? Que todos los procesos que pasan tienen que darnos estos 4 elementos. Tienen que darnos amor, tienen que darnos sabiduría, tienen que darnos inteligencia, o tenemos que actuar con inteligencia, y también que nos va a dar fortaleza. O nos aportan esto, o tenemos que actuar desde estas 4 aristas. Y este 4, ya lo vimos en una parte, es estabilidad. ¿Sí? ¿Por qué nuestros amigos tienen libros? ¿Y qué libro es? Lo vamos a dejar pendiente. Si se fijan al medio, tenemos letras hebreas. ¿Y qué dice? Dice Torah. ¿Sí? En letras hebreas también va a decir Torah. ¿Sí? ¿Qué es la Torah? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Que son los libros que, de cierta forma, Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, y que son los libros o la guía con que funciona tanto la Kabbalah como el pueblo judío. ¿Sí? Ya explicamos la diferencia entre el judaísmo y la Kabbalah, que la Kabbalah no se va tanto al extremo, sino que estudia esta información que le fue dado al Creador y la descodifica de una forma mucho más esotérica, ¿sí? Que va a los secretos y no se va tanto como en la interpretación literal, porque la interpretación literal trae errores. El judaísmo, la mayoría de las religiones se quedan en interpretación literal, y por eso están tan mal enfocadas, ¿sí? La Kabbalah lo que hace es como, vamos al centro de todo, ¿sí? Y tenemos, si se fijan, a un diablito, que este diablo a mí, gráficamente al menos me encanta, ¿sí? No sé si han visto Cuphead, yo sé que la Krishna sí, ya se la mostré, ¿sí? Pero es como el mismo diablo, ¿sí? Entonces, y estos libros ya sabemos que entonces es la Torah, ¿sí? Si se fijan además, en el centro están los 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Y al centro está el éter, que es como el 5.º elemento, ¿sí? Y esto gira. ¿Qué tenemos acá? También tenemos la espada, el mundo de las ideas, tenemos la Torá, tenemos las nubes, que se han leído la Biblia. También explica como que a partir como de las nubes se abren, se cierran, y ahí viene la información, generalmente como que se tapa todo en neblina, y ahí vienen las revelaciones, ¿sí? Y que bajan un ángel entre medio de las nubes, el que entrega información, y después se va y se despeja el cielo, ¿sí? Tenemos la serpiente, y ya hablamos cuál es la función un poco de tentación de la serpiente. Tenemos el diablo, que ya sabemos cuál entonces gráficamente acá está asociado a estos 2 amigos. La serpiente, ¿sí? Que está aquí, y el diablo, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Y tenemos este amigo de ego acá,
¿sí? Que está representado por el código de que Egipto es el ego. No es que Egipto en el país de verdad sea malo, ¿sí? Quiero dejar claro eso. Es un código para representar a partir de un hecho histórico que Egipto es el ego, ¿sí? Es una codificación. Insisto, no es que Egipto, la vida real del país, y todos los de Egipto sean malos. No, es solamente el código, ¿sí? Es como la mentirita, ¿ya? Entonces tenemos gráficamente todos estos elementos. ¿Qué nos quiere decir entonces esta carta? La voy a volver a mostrar acá porque creo que esta nos puede dar más información. La rueda de la vida la puede manejar nuestro ego o la puede manejar el creador. Depende de quién. De a quién nosotros le demos atención. ¿Le damos atención más al creador o a la mentira del ego? ¿Sí? La mayoría de las personas les da más información al ego, a la mentira. ¿Por qué? Porque no conoce el mundo espiritual. Probablemente desde que todos conocemos la ley de atracción, la estamos usando a nuestro favor. Y eso es salir de la ignorancia, y eso es darle nuestra vida al creador. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente está preocupada de querer controlar la vida, los aspectos de la vida. Muy pocas veces nosotros decimos que sea lo que Dios quiera. ¿Cuándo? Casi nunca. ¿Sí? Cuando hagan el ejercicio, cuando uno entrega su vida y dice, pongo esto en manos de Dios, del Creador, de Buda, como ustedes lo quieran llamar, de verdad que las cosas, una, la carga se aliviana, porque bien, el Creador, y y dos, las cosas empiezan a fluir de una mejor manera, porque Dios dice, ok, ya que me diste esto, empiezo a hacer magia en tu vida. ¿Qué nos dice la rueda de la fortuna? Un día vamos a estar arriba y un día vamos a estar abajo. Un día lo que tú quieres controlar va a funcionar y otro día, aunque tú intentes controlarlo y hacer de todo, no va a funcionar. Porque hay cosas que no dependen de nosotros, que no están en nuestras manos. ¿Y quién lo domina? El creador o el ego. ¿Sí? Entonces, esta carta, la rueda de la fortuna, nos dice, básicamente, de repente, nos va a tocar aceptar nuestra realidad. Ya, pues, suelto, entrego esto que está pasando a la vida y que la vida haga lo que tenga que hacer. Nos va a decir, van a haber momentos en que tenemos que estar arriba y momentos que van a estar abajo. Pero eso es perfecto, solo que nuestra mente limitada no es capaz de ver que a la larga esto es mejor que sea así. Miren situaciones del pasado de que, no sé, hace 3 años me hubiese gustado, encantado que tal cosa funcionara y no pasó. Pero ahora que yo lo miro desde acá, digo, gracias a Dios, no pasó así y pasó de otra forma porque gracias a eso ahora estoy acá, ahora esto es mejor, etc. ¿Sí? Es ese tipo de cosas que uno en el momento está súper frustrado porque dice, pucha, no funciona como yo quiero. Pero a la larga, lo mejor que pudo pasar es que no funcionara de como yo quería. Entonces hay momentos en mi vida donde tengo que entregarle las circunstancias, mi vida al creador. Y que el creador haga lo que tenga que hacer porque el creador es mucho más sabio que yo y tiene una vista panorámica de todo. Vista panorámica que yo no tengo, porque mi visión es limitada al aquí y a la hora. No puedo ver el futuro, pero el creador sí. Y sabe mejor que yo misma qué es lo mejor para mí. Pero, ¿a quién de verdad yo se la voy a dejar? ¿Al creador o al ego Satán? ¿Sí? Y eso, recordemos que eso es el fundamento. ¿Dónde está mi fundamento? Y ese fundamento puede estar también en una creencia espiritual que ya la vimos, de que si yo creo en el budismo, tengo que mantenerme fiel y coherente al budismo. Si yo creo en un Dios que es así y así, tengo que confiar y ser coherente con ese Dios y acordarme cuando me va bien y cuando me va mal. ¿Sí? Porque qué injusto para Dios que yo me acuerdo de Él cuando me va mal, pero cuando estoy bien, ni la gracia le doy. ¿Sí? Entonces, que sea una creencia donde yo me agarro y me digo, Dios, sujétame, porque aquí te voy. ¿Sí? Pero es también tener esa fe, decir, entrego el control, pero de verdad lo entrego y no ando con la ansiedad, no ando con el apuro, ¿sí? De que, así como estoy abajo, voy a volver a subir, cuando estoy arriba, aprovecho el momento porque tengo que tener claro que voy a volver a bajar. Y cuando vuelva a bajar, ¿se me derrumba el mundo o en realidad tengo un yeso, un fundamento tan firme en el creador, en mis creencias, que cuando estoy abajo, lo disfruto, ¿sí? Estar abajo es disfrutar del viaje, es soltarme, es soltar el control,
es creer de una forma ilimitada que, bueno, si me tocó, y incluso disfrutar los momentos que estoy abajo, ¿sí? Por eso que la corona es equilibrada. Vamos a tener momentos buenos y malos, vamos a tener momentos buenos y adversos, ¿sí? No vamos a tener una vida completamente llena de estar arriba siempre. Entonces, cuando estoy arriba, disfruto. Cuando estoy abajo, disfruto, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Tengo que buscar la forma de encontrar tal plenitud, tal armonía, tal calma, porque si al final me preocupo toda mi vida de buscar felicidad, la felicidad probablemente va a venir cuando yo esté arriba. Pero ¿qué pasa cuando me voy abajo? ¿Voy a dejar de ser feliz? La idea es que no. Entonces la idea es que como la felicidad es una emoción, no un estado permanente, ojo, la felicidad es una emoción temporal, así como la rabia, la ira, el enojo, ¿sí? Son emociones temporales, como la pena, eh, que se va a esfumar, que generalmente va a depender de situaciones externas, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tengo que buscar yo? Si ya sé que la felicidad es un estado pasajero, tengo que buscar un estado de bienestar, de calma, de paz, de equilibrio, de plenitud. Cosa que cuando ya está abajo, me suelto la vida y digo, ¿sabes qué? No estoy en mi mejor época de mi vida, pero aún así estoy tranquila. Aún así tengo calma, aún así estoy en paz, aún así no tengo preocupaciones, aún así no tengo rabia, no estoy preocupada, no estoy asustada, no tengo miedo. ¿Sí? Es el estado ideal que deberíamos buscar de no estoy en mi máximo, pero tampoco estoy en mi peor. ¿Sí? Estoy en plenitud. ¿Y cómo logro esa plenitud? Con todo el trabajo que hemos logrado con las cartas anteriores. ¿Sí? Con la papisa, por ejemplo, con nuestros amigos. ¿Sí? Pero si yo de partida no logro pasar esto de autoconocimiento y no tengo ninguna creencia a nada que aferrarme, estar abajo va a ser horrible. Entonces, por eso es que es importante que pasemos toda la etapa de creencias, de conocimiento, de conocer una herramienta espiritual. Yo hablo de mi parte, que al menos a mí conocer el mundo espiritual y tener una herramienta de creencia, de verdad que cuando estoy abajo, me hace la vida mucho más simple de tener algo a que aferrarme. ¿Sí? Puede ser una herramienta o una corriente espiritual como a mí me sirvió, puede ser habilidades que tú tienes, puede ser la danza, puede ser la pintura, puede ser una habilidad que tú tienes, puede ser tú misma, puede ser Dios, puede ser una fe, ¿sí? Pero algo que te permita creer que es un momento temporal y que después vamos a volver a subir y que va a estar todo bien. Algo de lo que aferrarte a que tú digas, es un momento pasajero. No es tan malo, hay una solución. Todo es perfecto, todo pasa por algo. Quizás yo no lo entiendo en un tiempo más, quizás sí lo entienda, pero todo pasa por un algo. Pero si yo no tengo algo de que aferrarme que me diga o que tenga un poquito de fe en algo, en alguien, en mí, ojalá no en alguien más, ojalá en mí o en mis creencias, pasar acá abajo va a ser horrible y va a ser larguísimo y la vamos a pasar fatal. Y no es la idea es que pasemos por acá abajo en plenitud disfrutando del viaje. ¿Sí? Hasta que lleguemos acá arriba y sigamos disfrutando del viaje y volvamos a bajar y siga disfrutando del viaje y disfrute todos los momentos sin que sea unos estados como opuestos y extremos de mucha felicidad cuando está arriba y mucho dolor cuando está abajo. Porque como les digo, estamos en un constante subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo. No vamos a estar constantemente o permanentemente arriba ni permanentemente abajo. Entonces, eh, si no tengo que aferrarme, ¿qué va a pasar? Que cuando está arriba, ni siquiera lo voy a disfrutar porque sé que voy a volver a bajar y la voy a pasar mal y me lo van a quitar y va a ser horrible. Y voy a volver a bajar sin haber disfrutado estar arriba. Entonces la idea es que estemos en esa armonía y que yo pueda aprender a disfrutar estar abajo y disfrutar estar arriba. Entonces mi vida se va a transformar en un constante disfrute. Porque voy a ser capaz de sacarle el provecho a arriba y abajo, arriba y abajo. Aprendo abajo, descanso abajo. Dije que pase un poquito el auto. Abajo, cuando estoy abajo, descanso, estudio, hago otras cosas, le saco el aprendizaje. Cuando está arriba, lo exploto, lo disfruto al máximo para después volver a empezar. ¿Sí? Con sabiduría, con fortaleza, con disfrute, con inteligencia, con amor. ¿Sí?
voy a aprender estas cosas abajo y esas cosas me van a permitir salir adelante y usarlo con todo. ¿Sí? Pero si yo no tengo amor conmigo misma, ¿cómo voy a tener amor a la humanidad? Si no tengo sabiduría conmigo misma, ¿cómo lo voy a tener con los demás? Si no tengo una fortaleza de que agarrarme abajo, ¿cómo voy a guiar o ayudar a los demás si ni siquiera yo misma me la puedo dar? ¿Sí? Entonces, me la doy a mí misma y la entrego al resto. Me la doy a mí misma, la entrego al resto. ¿Sí? Vamos a el manual. Para terminar de mostrarle lo que queda de esta carta. Que yo la encuentro poderosísima. Astrológicamente está asociado al planeta de Júpiter, que es el regente de Sagitario. Sagitario es también el planeta como de la suerte, ¿sí? Por eso, ¿sí? De repente vamos a tener mucha suerte, de repente poquita, pero tengo que saber buscar el equilibrio de la corona, de la voluntad divina. Ir por el camino del medio, donde no la pase extremadamente mal, ojalá la pase extremadamente bien, pero cuando sea como abajo, ojalá no pase tan mal. ¿Sí? Buscar el equilibrio en de qué aferrarme, ¿sí? Tener una creencia, tener una fortaleza conmigo misma, quizás, ¿sí? Puede que a algunos les sirva tener creencias, o quizás unos se aferran más a sí mismos. Con independencia como quizás al que, ojalá que realmente ese que no sea una persona o una situación externa, porque eso es un arma de doble filo, porque si esa cosa externa o persona externa cambia o se va, nos derrumba. Entonces, ojalá que esa respuesta de qué me aferro sea algo conmigo misma, mi amor propio, mi fortaleza, mis creencias, una religión, una fe, ¿sí? Mis herramientas, porque eso ya me lo puedo propiciar a mí misma y tampoco a mi acceso, ¿sí? Letras hebreas, kaf, palma de la mano, ¿sí? Que la palma de la mano de Dios es la que está moviendo esta rueda de la fortuna, ¿sí? Es Dios el que mueve esta palanquita, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mis circunstancias sean un poquito más cómodas conmigo, ¿con quién me tengo que llevar bien? Con el que mueve la palanca. Si yo quiero que abajo no sea tan malo, ¿con quién me tengo que llevar bien? Con el Creador. ¿Cómo me llevo bien con el Creador? Conectando con el Creador. Y si yo en la primera clase les dije que Dios tiene 10 atributos y los comparte con nosotros en un árbol de la vida, que ese árbol de la vida está dentro de mí y que yo soy creada a imagen y semejanza de Dios, tengo a Dios dentro de mí. Entonces, ¿cómo conecto con Dios? Conectando conmigo. Y con los 10 elementos del árbol de la vida, los 10 sefirot que ya vimos. ¿Sí? Conecto conmigo, conecto con Dios, meditando, conociendo. Y aquí hay una regla de oro. Hacerle al prójimo lo que a mí me gustaría que me hiciera, en positivo. Hago lo que quiero que me hagan. ¿Sí? Los cabalistas también tienen otra forma de hacer las cosas o ver cómo yo le agrado al Creador. ¿Qué son los 10 mandamientos? Son 10 reglas básicas, que son de verdad como de éticas, como no mentirás, no robarás, no matarás, que uno dice, son cosas básicas, ¿sí? Que dicen, bueno, tendrás como un día para el Señor, que los cabalistas lo hacen como el Shabbat, pero no necesariamente tiene que ser con respetar como el Shabbat, sino que puede ser con que en cualquier momento del día que yo conecto con la espiritualidad, por ejemplo, medito o estudio, ya estoy conectando con Dios, ¿sí? Entonces, momento de estudio, momento de meditación, ya es conectar con el Creador, ¿sí? Esta regla de oro está el respeto al prójimo, está el respeto a nuestros maestros, está el respeto a nuestros padres, y así la lista de los 10 mandamientos está también como en el Word. ¿Sí? Y eso es más allá de la religión, sino que son como códigos que nos pueden servir como agradar al papi creador, ¿sí? Que nos pueden ayudar un poquito como a conectar con eso. ¿Sí? Pero ya sabemos que con el estudio, con la meditación y haciendo la regla de oro, súper bien. Y Jesús nos trajo otro como ayuda a eso que es el mandamiento principal, que dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero para amar al prójimo, primero me tengo que amar a mí mismo. Y de la misma forma como yo trato a los demás, voy a tratar a mí misma, y como yo me trato a mí misma, voy a tratar a los demás,
Y eso va a generar una rueda virtuosa en que yo doy y recibo, y voy a recibir lo que doy. Tarde o temprano lo voy a recibir. Solo que uno es ansioso y uno quiere recibir al tiro las cosas. Y por lo general, ese recibir se va a demorar un poquito. ¿Sí? Yo voy a dar, y ojo, voy a aprovechar como la salvedad. Que yo de ahora no obliga a la vida a pagarme ahora. ¿Por qué? Puede actuar esta ley de causa y efecto de una forma extraña que nosotros no conocemos. Puede que esa consecuencia llegue al tiro, puede que esa consecuencia llegue en un tiempo más, puede que, como yo hice una obra de bien, debería pagarme bien, pero también he hecho de una obra de bien, hice 5 malas, entonces esa obra de bien va a pagar el karma de 1. Entonces me quedan 3 por pagar. Entonces si hago otra obra bien, hay otro karma. Si hago otra obra de bien, hay un karma. Hay otro karma, y recién acá, otra obra de bien, yo voy a sentir la recompensa. Puede, como le digo, que no llegue al tiro, que llegue después al tiempo, todo junto. Como le explicaba en una clase, puede que la consecuencia nosotros la recibamos 2 años después y ni siquiera la asociemos de que, esta es la consecuencia positiva de mi acción hace 3 años. ¿Sí? Pero todo tiene su consecuencia. ¿Sí? Tarde o temprano todo. Y lo vamos a ver más detallado en la justicia. ¿Sí? Entonces, conexión del árbol de la vida, Gesed y Netzach. Gesed, la bondad, ¿cierto? Lo que yo doy vuelve. Y Netzach era ganarle al ego. ¿Cómo yo le gano al ego? Dependiendo en quién deposito yo mi confianza. Le deposito mi confianza yo en cosas del mundo físico, ¿dónde está mi creencia? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Sí? ¿Mi seguridad está en el creador o mi seguridad está en que tengo plata? Mi seguridad está en la fama, mi seguridad está en el éxito, mi felicidad está en lo que opinan de mí, mi felicidad está en la cantidad de amigos que tengo, o mi seguridad y felicidad está en la espiritualidad o mí mismo, ¿sí? De eso, ¿sí? Conceptos. Proceso cíclico de buena y mala fortuna, arriba y abajo. Mucha energía, ciclos constantes, todo tiene ciclo. La naturaleza tiene un ciclo, tiene etapas, tiene climas, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Todo es cíclico, todo termina y vuelve a empezar. ¿Sí? Todo muere y renace. ¿Sí? La divinidad maneja todos los procesos. Todo está en manos de la divinidad, todo pasa por algo. ¿Sí? Estamos protegidos por Dios en la medida yo deposite mi vida y mi confianza en Dios. ¿Sí? Y eso lo vimos en el árbol de la vida. ¿Dónde está mi yesod? Claridad, certeza, desestructura del ermitaño. ¿Por qué habla de desestructura del ermitaño? Teníamos que el ermitaño y la verdad está dentro de mí. Tenemos en esta carta que la verdad está en el creador. Y hay verdades que yo de repente ahora no las voy a poder conocer del todo. Solo la conoce Dios. A mí me toca como confiar. Y que quizás en un 3, 2, un año más lo entienda. Hay verdades que están dentro de mí y hay verdades que están en el creador. ¿Cómo puedo acceder a esa claridad? No estando conmigo, con el creador. ¿Sí? Pero es salir del ego con que yo tengo la respuesta de todo, porque no las tengo. ¿Sí? Que tenga Dios dentro de mí, no quiere decir que yo soy Dios. Yo no reemplazo la figura de Dios. Yo soy como uno de los tantos hijos que Dios tiene. ¿Sí? ¿Soy una manifestación de Dios? Sí, pero no soy Dios. Soy uno de sus deditos. ¿Sí? Pero no soy Dios, no lo reemplazo. ¿Sí? No tenemos la respuesta a todo. Podemos tener indicios, podemos tener certezas, pero de repente tenemos que dejar todo en manos del creador. ¿Sí? En vez de preguntar, ¿por qué me pasan estas cosas? Es, ¿para qué me sucede? Para aprender qué cosa, para mejorar qué. ¿Sí? Tener altura de miras, madurez para enfrentar las situaciones que me pasan, o perspectivas, de entender que en realidad puede que esto sea una bendición, que este accidente es para descansar, me viene bien. ¿Sí? Que todo está en constante cambio, que todo es cíclico, que todo muere para renacer y que renace para morir. ¿Sí? Disfuncional, al revés, bloqueo nos habla de que podemos acentuar de repente toda nuestra atención en que todo lo que me pasa es muy malo y que no vemos que todo es temporal, ¿sí? Y que de repente eso es superficial, de que de repente no es tan malo, ¿sí? De que de repente de ser capaces de ver la bendición incluso en lo más malo, el yin en el yang, de ver lo malo en lo bueno y lo bueno en lo malo, ¿sí?
de que todo tiene un propósito de ser, que de repente no es lo que yo quiera, pero que eso no lo hace inherentemente malo, ¿sí? Que puede ser distinto a lo que yo quiero, pero puede ser bueno también, ¿sí? Y no variedades generales de esto, ¿sí? Porque ya tenemos que hay un proceso que sube y baja, entonces puede aplicarse incluso estos conceptos acá. Conceptos con la rueda de la fortuna. ¿No? Y vamos con la última carta entonces, con la justicia. Y esa es la última de hoy día, ¿sí? Hoy día estuvo más intenso. La justicia. Les proyecto aquí a mi amiga de la justicia. Si se fijan, su mirada está en el centro. No se va a ningún extremo. Ni para acá, ni para acá. No toma parte de esto. Aún así, no está tapada. Los colores son prominentemente amarillos. El equilibrio. En el equilibrio hay justicia, ¿cierto? La balanza no está inclinada para ninguna de las dos partes. Equilibrio. Espada, mundo de las ideas. Ideas claras nos van a mostrar el equilibrio, ¿cierto? Tenemos que hay que ser más bondadosos que exigentes en este mundo. Menos juicio, más amor. Menos juicio, menos dureza, más misericordia, más compasión, más empatía, más bondad. ¿Sí? Porque la bondad nos va ayudar a ver las cosas de una forma, no desde la emoción, no desde la frustración, no desde la rabia, sino que como las cosas como son. Nos va a permitir ver, o nos dice, vea los hechos como son, no como ustedes quieren que sean. Vea las cosas como son en su realidad objetiva, no desde la emoción, no desde la rabia, no desde la expectativa, no desde la idealización. ¿Sí? Y todos los elementos que ya hemos visto en cartas anteriores, tenemos la corona, ¿cierto? Camino del medio. Si se fijan en el árbol de la vida, Keter está en el sendero del medio. Tenemos Keter arriba, Tiferet, Yesod y Malhut. Ese es el camino del medio, ¿sí? Eso más principalmente, o lo importante de los colores y la gráfica, ¿sí? Ah, no vimos la numerología de la carta anterior, la 10, ¿sí? Vamos a poner el... La 10 era, estamos viendo, ¿dónde está? Aquí. 10 es en la numerología tántrica, el 10 está considerado como un número de siempre o constantemente los nuevos inicios, de ir abajo para volver a comenzar. Si me caigo, me vuelvo a parar, ¿sí? Es un número que nos habla de ser guerreros, de levantarse, de seguir nuestra pasión, seguir nuestro corazón, de levantarnos, de seguir adelante. Eso es el número 10, ¿sí? Como de me caigo, pero me levanto mucho más fuerte. Ese es el número 10. ¿Sí? Vamos acá. Acá, en Marsella teníamos esa como disputa, por así decirlo, que en Marsella esta va a ser la número 8, pero en Rider-Waite va a ser el número 11. ¿Por qué? Porque el tarot va a ir mostrando una historia, ¿sí? Teníamos que en la rueda de la fortuna, nuestro rol principal era buscar el equilibrio, ¿sí? Y ya estábamos hablando de los primeros conceptos del karma. Que la justicia es una carta netamente del karma, es una carta karmática. ¿Qué quiere decir karmática? Vamos a tener los frutos de nuestras propias acciones, ¿sí? Si yo siembro una semilla de bondad y de amor, yo voy a recibir bondad y amor, ¿sí? Y por eso que es justicia, porque nos va a decir, tú recibes justo lo que te mereces. Pero necesitamos entender, según Rider-Waite, que hay un equilibrio. Necesitamos, según Rider-Waite, pasar por este proceso de entender que así como es arriba es abajo, para recién entender los conceptos de karma. Y esta, en Marsella, viene después de la carta de la fuerza, ¿cierto? No, venía después de los enamorados, ¿cierto? No, el carro, ahí sí, el carro. La carta número 7 era el carro, entonces nos pegamos un salto en que yo direcciono mi vida y ¡pium! Karma. Y teníamos que el carro era un joven de más o menos 17 años
que poco y nada recién está cachando el mundo, entonces se pega un salto de que actúo, tengo consecuencias. Y claro, si lo vemos de otro lado, tiene también sentido, es lógico que toda acción tiene consecuencias. Pero Ryder White y con nuestra amiga Pamela Colman dijeron, tiene sentido, sabemos que es así, pero necesitamos entender o darle más espacio a esta historia para que la persona entienda cómo funciona la ley de karma, para que la pueda aplicar a su favor. Porque si yo le digo a este Alejandro Magno de 17 años, todas acciones tienen consecuencias, ¿qué va a hacer un joven de 17 años? Lo sé, pero no me interesa. Entonces necesitamos un nivel de madurez, de sabiduría, de experiencia, para que la persona entienda y logre integrar en su interior este concepto de karma. Porque si no, no lo va a integrar. Por eso que Pamela Colman Smith y con la editorial dijeron, cambiamos el sentido de esto para que tenga un sentido y las personas logren integrar después de todo el proceso que han vivido y digan, sabes que sí, hay una ley de karma en que todo sube, todo baja y además voy a recibir del universo lo que yo entrego. ¿Y quién es quien maneja el universo y el pago espiritual? El universo, no yo. ¿Sí? Pero necesito entender eso con la carta anterior, que es la rueda de la fortuna. Si yo no logro entender y integrar la rueda de la fortuna, voy a quedar estancada. Y como vamos viendo, es todo un proceso de evoluciones que vamos como subiendo escalones, donde si yo no logro integrar una carta, difícilmente voy a evolucionar al peldaño anterior, que es la carta siguiente. Entonces, si yo no logro integrar que es Dios, el creador, la fuente divina, que maneja el universo, difícilmente voy a entender de dónde proviene todo. Y de ahí proviene todo. ¿Quién administra la justicia? Es la justicia divina, no yo. Entonces, esta carta también es una invitación a no tomarte la justicia por tus manos. ¿Por qué? Porque la ley de karma, la ley de causa y efecto, tarde o temprano va a pagar. ¿Qué pasa? Que muchas veces uno dice, mando una acción mala y no me llegó la consecuencia al tiro. Entonces creen que entonces no funciona. Pero ¿qué pasa? Así como lo bueno de repente se tarda en llegar, lo malo a veces también. ¿Y qué pasa? Llega todo junto. ¿Sí? De repente uno ve como gente que está como en la desgracia y dice una tras otra. Así como la desgracia nunca llegan sola. Seguro han escuchado ese dicho. Es eso. Porque de repente yo puedo estar pagando ahora una mala acción de hace 3 años. Se puede. Y puedo en 3 años yo recibir toda la abundancia de mi trabajo actual. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo fe, voy a actuar a la deriva y después se me va a venir todo junto o todo separado. Y aquí va también con que yo tengo que empezar a sembrar las semillas de mi árbol. ¿Dónde las siembro? Cuando yo quiero. Pero yo sé que ese árbol y esos frutos que ese año me voy a tardar en recibirle. Como la vida es cíclica, puede que en ciertas estaciones yo reciba los frutos de mi arbolito y en estaciones puede que esté como en descanso. ¿Sí? Todo es cíclico, todo tiene su tiempo. ¿Cómo yo puedo eludir las consecuencias de la ley de causa y efecto del karma? Por ejemplo, porque claro, yo puedo tener una acción mala ahora, o hace 3 años, y puede que mi conciencia actual diga, claro, me equivoqué. Y sería injusto como yo recibir ahora en mi conciencia actual una consecuencia de algo que hice con una conciencia súper más chiquitita que ahora. Se puede eludir el karma. ¿Cómo? Teniendo conciencia de que esa acción fue mala. Difícilmente yo voy a poder borrar mis acciones del pasado, pero sí lo puedo hacer como de ahora en adelante. ¿Sí? Si yo sé que matar es malo y por accidente atropellé a alguien y lo maté sin querer, yo puedo, de cierta forma, arreglarme con Dios, por así decirlo. ¿Cuáles son los procesos de eludir este karma? De partida, tener conciencia, reconocer que metí la pata y me equivoqué. Segundo, pedir perdón. Decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué. 3, reparar el daño de una forma igual o mayor al daño que causé. Es decir, ya sea con acciones, con dinero, educando, ¿sí? Reparar el daño de la forma en que yo pueda con una acción. Entonces, pido perdón con mis palabras y reparo con una acción tu daño. Y eso igual a mí me va como a alivianar probablemente, porque uno dice de repente, pido perdón, pero siento que no me perdona. ¿Cómo yo puedo liberar esa densidad dentro de mí de sentir que no me perdonan o que el perdón no es muy verdadero? Una acción que me libere también y que sea más o menos equitativa el daño que yo genere. Y comprometerme de corazón que de verdad voy a hacer todo mi esfuerzo para no volverlo a hacer. Recordemos los conceptos de perfección, que perfección no es no
no cometer ningún error, sino que es hacer todo lo que está en mis manos para hacerlo bien, dar mi 100% para no volverlo a cometer. Si lo volví a cometer, di mi 100%, entonces fue perfecto. Y ahí nos genera karma, ¿sí? Entonces tenemos esos 4 pasos principales: reconocer mi mal actuar, pedir perdón, reparar el daño, volver al camino correcto, por así decirlo, al camino del medio, al equilibrio. Y con esos 4 pasos yo anulo el karma de mis acciones, palabras o pensamientos. Son esas 3 áreas que me van a generar karma. Pensamiento, porque el pensamiento vuela, ¿sí? El pensamiento tiene una vibración y esa vibración va a tener una consecuencia. Palabras, porque las palabras son manifestadoras de una realidad, ¿sí? Y con mis acciones, porque obviamente concretan o manifiestan una realidad, ¿sí? Las palabras y el pensamiento crean, ¿sí? Y es por eso que hay que tener mucho cuidado porque son todo vibraciones. Mi pensamiento va a subir y va a bajar con una respuesta. Aunque no diga como, ay, es para mí nomás, tiene una vibración. Va a generar una vibración y va a tener una vibración de respuesta. Todo lo que vibra va a emitir y va a volver con una respuesta, ¿sí? Tenemos acá, en el de Rider White, que tenemos un exceso de rojo, ¿sí? La bondad, la misericordia. ¿Cómo yo puedo de repente evitar tener un juicio duro? Ah, no, este es rojo, esto es lo contrario. Sí, es como el rigor, es la justicia. Pero es ese rigor o esa justicia donde la justicia la va a administrar Dios. Y de repente, eso era la idea que yo quería llegar. El juicio que tenemos nosotros sobre los demás, de repente es súper importante. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde un lado de la vereda y ella no justo. No escuchamos los 2 aspectos de la misma situación. O de repente lo juzgamos nosotros de una perspectiva súper dura, sin compasión, ¿sí? Cuando uno mira al otro y dice, ¿sabes qué? Mira, se equivocó duro, me dolió. Pero vemos que el otro es un ser humano que tiene un montón de heridas, un montón de traumas, y uno empieza como a escuchar al otro y le dice, ¿sabes qué? Mira, cuéntame tu historia. Y uno como que de repente igual se le hablando al corazón y dice, mira, no lo justifico, pero lo entiendo. Logro empatizar que, mira, lo que hizo quizás no fue con la intención de dañarme, pero hizo lo que podía con lo que tenía, con lo que le dieron en su situación o su conciencia actual. Y uno dice, ¿sabes qué? Quizás hace 3 años yo hubiese hecho lo mismo con lo que tenía. Uno puede elegir evolucionar y crecer, pero no puedo obligar a los demás a crecer a mi ritmo, a mi forma, a mi tiempo, porque con las mismas herramientas que yo, porque no puedo. Entonces, evitar hacer como el juicio nosotros, sobre todo con una parada, con una emoción de las cosas, ¿sí? Porque uno cuando empieza a escuchar la vereda del otro, uno empieza, se le activa la compasión, la misericordia, así, ya. Quizás con su historia, con su vivencia, quizás yo hubiese hecho lo mismo, o quizás no, ¿sí? Porque uno igual es súper bueno para decir, no, yo hubiese hecho las cosas distintas. Hasta que uno vive la misma situación y dice, no es tan fácil. Generalmente como decir, yo haría las cosas distintas más fácil que hacerlo, ¿sí? En el momento uno dice, qué difícil, ahora entiendo, ¿sí? Vamos al manual. Es por eso que está cambiado, ¿sí? Porque en realidad el proceso es el mismo, como yo le decía, de acción del carro, consecuencia, la justicia, de mi karma, pero Pamela Kuhlman Smith dijo, pongámosla al revés para que entiendan el proceso y tenga una mayor sentido lógico y las personas puedan entender cómo funciona todo este proceso. Pero el resumen final es lo mismo, pero necesitábamos entender o pasar por este proceso de vivir la experiencia para entenderlo. Porque de repente, sin la experiencia de pasar arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, difícilmente o sea, raramente me iba a costar entender este concepto del karma. Entonces, solamente tiene que ver con un concepto de entender mediante experiencias y vivencias, integrar este concepto en mí. Porque si no iba a ser muy lógico y no iba a tener un sentido, me iba a costar entender o llegar a esa conclusión. En cambio, si yo me voy agarrando y paso de esta creencia que ya sé que hay un Dios que maneja todo, entonces como sé que hay un Dios que maneja todo, sé que Él va a propiciar un karma, tiene más sentido y uno tiende como a agarrarse más y a decir, ya, creo. Pero si te digo a los 17 años, ¿sabes qué? Tus acciones tienen consecuencias. A todos han dicho eso en un momento y uno era como, sí, no le tomaba el peso.
Entonces, en esta época de nuestra vida sí le toma el peso porque ha vivido otras cosas. Netamente eso, porque necesitábamos lograr cierta madurez para entender este proceso. ¿Sí? Y vamos con los últimos elementos. La justicia, obviamente, debe estar asociado al signo Libra, ¿sí? El equilibrio, ¿sí? La balanza, la armonización de los, sobre todo los opuestos, ¿sí? Letra hebrea, Lamed, Ua. ¿Por qué? Porque hay algo que es casi como que nos atraviesa, como que nos hiere. Pero va a depender mucho de la posición que nosotros estemos, si es una púa que se entierra de forma profunda o es un karma más suave, ¿sí? Ese karma de repente puede ser oye, te estás equivocando, por aquí no es, un aviso, o puede ser, por ejemplo, una situación adversa muy dura. Lo grafico. Yo en un momento físicamente me estaba exigiendo demasiado, o sea, me levantaba tipo 7 de la mañana todos los días, me acostaba 1 de la mañana. Porque terca la amiga, durísima. La vida me dijo, necesitas parar. Y yo no le hice caso. Necesitas parar, no te hago caso. Porque estaba motivado. Hasta que un día me caí de la escalera. Me doblé un poco. Y dije, camino. Sigo caminando, sigo haciendo mis cosas igual, durísima la amiga. Seguí. La vida me dijo, no quieres entender, me volví a caer. Como a los 2 días. Me doblé el mismo pie. Hasta que la vida me dijo, ¿sabes qué? Mira, no me gincé, pero sí estaba la pata ahí gigante. Donde sí o sí la vida ya me obligó como a parar. Me dijo, o por la buena o por las malas. Y yo dije, si no paro ahora, me la voy a quebrar. Y podía caminar aún. Pero si me la quebraba, no iba a poder caminar, hacer nada. Entonces era horrible porque vivo sola. Entonces, si no hago las cosas, yo no las hace nadie. Entonces dije, necesito caminar. Y Dios sabe que necesito caminar, por eso no me la dobló más feo. Dios me dejó el pie lo suficiente para yo cumplir mis necesidades básicas, pero me dijo, a la tercera, no haces nada. Y dije, ok, entiendo. ¿Sí? Y tomé la pausa y bajé el ritmo y no me volví a caer y mi pie sanó al tiro. ¿Sí? Pero son señales que puede ser así de blando, decir, no, primer aviso, segundo aviso, a la tercera, de verdad que ya no pasas, o puede que literalmente la vida me pueda haber dicho, me caigo, a la primera se me quiebra el pie. Y jodí. Y ahí hubiese sido mucho más duro. Entonces tenemos esas dos opciones. O más bueno con la vida y trato de que mi casa ya, volví. Entonces, como ya estaba diciendo, o creo que yo soy Dios y yo manejo como la rueda de la fortuna como a mí se me plazca, o me alineo con la voluntad divina y entiendo que en realidad por algo me están diciendo que pare. ¿Sí? Entonces, seguimos con los últimos detallitos que me quedan. Estamos en la púa. Conexión con el árbol de la vida, el sendero o elemento 22, ¿cierto? De 32, nos quedan 10. Jod y Yesod. ¿Dónde está mi fundamento? Mis creencias. Creo en la ley de causa y efecto, creo en el karma, creo que una justicia y voluntad divina. Y Jod, que también era todo este sentido del agradecimiento. ¿Sí? Y con el agradecimiento pasábamos a Netzach, que era el vencer el ego, que lo vimos en el anterior. Entonces, todos teníamos esa triada inferior, ¿cierto? Teníamos Malhut, esta triada, donde está Yesod, Jod y Netzach. ¿Sí? ¿Creo o no creo? Cuando creo, actúo bien. Cuando actúo bien, tengo buena recompensa. Cuando tengo buena recompensa, soy agradecida. Cuando soy agradecida, me elevo porque entiendo que hay algo superior a mí y que al menos la mitad de mis pensamientos son del ego. Y eso es súper difícil de repente, identificarlo, ¿sí? Como que esto es mentira, soy suficiente, me lo merezco, soy buena, ¿sí? ¿Qué pasa? Que por lo general
uno por lo general se autobombardea demasiado y se preocupa más de las cosas que hago mal y no de las cosas que hago bien. Así que una forma de ayudarse es como, en vez de preocuparse en cuántas cosas hice mal en el día, preocupémonos de cuántas cosas hice bien. Las que hice mal, uno las revisa y dice, bueno, tengo que mejorar esto, lo puedo mejorar, tengo que trabajarlo, listo. Pero después le damos mucha más vuelta a las cosas buenas que las malas. Las malas las vemos una vez, las revisamos, anotamos lo que tenemos que seguir mejorando y después le damos mucho bombardeo a las cosas buenas. Y de verdad que alivia muchísimo la carga, ¿sí? Y que haga una sensación mucho más positiva en nosotros también, ¿sí? Conceptos, teníamos el karma, balanza, justicia universal, terrenal y espiritual, ética o moral, por así decirlo. Que claro, puede ser un tema de la moral, la ética súper cuestionable, pero ¿qué seríamos los seres humanos sin ética y moral? Nos estaríamos matando, ¿sí? Siendo sinceros, nos estaríamos matando si no tuviéramos ni ética ni moral, ¿sí? La necesitamos porque el ser humano no sabe en general comportarse como ser humano y se comporta por lo general como simio, ¿sí? Entonces, van a haber gente que la va a necesitar más, otros quizás menos, pero es porque tenemos una cierta lógica espiritual, por así decirlo. Equilibrio, proporcionalidad, ¿sí? Sigue adelante. Es como un indicio, ¿necesitas una señal? Sí, sigue adelante. ¿Sí? Es un sigue adelante y ese sigue adelante no va a traer ningún karma negativo a tu vida. ¿Sí? Sí, es como una señal de sigue. Consecuencias negativas en este asunto no hay. ¿Sí? Nos habla de matrimonios, de es justo hacerlo, o sea, como no sé, pues debería demandar a mi pareja o a mi expareja por pensión de alimentos por mi hijo, sí, es justo que lo haga, sigue adelante, eso no trae karma, ¿sí? Eso es un ejemplo. Es un espejo universal donde rebota lo bueno y lo malo, ¿sí? Ojalá que a todos nos llegue las consecuencias de nuestro azar. Cada uno verá si eso le asusta o significa algo positivo. Si le asusta, lo podemos remediar, ¿sí? No importa lo que hicimos de aquí para atrás, importa lo que hacemos de ahora en adelante. Porque de aquí para atrás no teníamos esta conciencia, no teníamos este conocimiento. Por tanto, no nos podemos tratar de una forma dura a mi yo de hace 3 años porque no sabía esto que sabe ahora. ¿Sí? Lo importante es hacer las cosas desde ahora que tengo este conocimiento, hacer las cosas bien. ¿Sí? Límites de felicidad y bienestar. Ya sabíamos que la felicidad es algo temporal y el bienestar deberíamos buscar ese equilibrio constante en nuestra vida. La no resistencia, acepto. Y eso se asocia también a la rueda de la fortuna de que acepto, ¿sí? La aceptación es un tema a trabajar tanto en la justicia como en la rueda de la fortuna. La co-creación, cuando yo entiendo que mis acciones, pensamientos, palabras tienen consecuencias, empiezo a trabajar en lo que quiero sembrar entonces, ¿sí? Porque quiero recibir algo de eso. Lo que es justo, lo que es cómodo, lo que es perfecto para cada uno. Y eso es personal. ¿Sí? Lo que para mí es una bendición, quizás para ustedes no, y viceversa. Disfuncional, bloqueo o al revés es la justicia que me duele. Me llegó mi karma duro y pesado, ¿sí? Que cuesta, que es difícil ver la justicia en esa situación. Siento que la justicia es injusta, ¿sí? Pero no veo que estoy recibiendo lo que me toca. No, estoy viendo que todos los demás son malos y yo soy la buena y encuentro injusto que por qué estoy recibiendo este karma si yo he sido buena. Es porque me falta asumir mi responsabilidad en mi vida. Y que no estoy asumiendo que estoy probablemente cosechando lo que sembré. O que probablemente no estoy viendo la rueda de la fortuna y que por algo pasa. ¿Para qué me pasa esto? No estoy sacando el aprendizaje de esto. Quizás me faltó hacer algo y por eso estoy haciendo mi karma. Mi karma también puede ser una consecuencia del no hacer algo. ¿Sí? No solo es consecuencia de hacer, sino que también puede ser no hacer algo y ese no hacer me atrajo una consecuencia. ¿Sí? No ve el karma como una situación que es una ley universal. Creemos en las leyes del mundo físico, pero no creemos en las leyes del mundo energético o espiritual, y la ley del karma es una ley universal. Creas o no, va a pasar igual. Así como la ley de la gravedad quiera o crea la ley de gravedad, va a pasar igual, esta ley también. ¿Sí? Y es para todos. Quieras o no, creas o no, te va a pasar igual. Tú sabes si las usas a tu favor o no. ¿Ya? Existe una demasiada conexión con la victimización. Todos son malos. Yo soy bueno, no sé por qué a mí siempre me pasan las cosas malas. ¿Sí?
evado la realidad. Hasta acá, ¿dudas o consultas? ¿No? ¿Todo bien? Nati, Dime. ¿puedo empezar como a jugar con esta carta que ya hemos pasado? Sí, pero Sí. te sugiero no hacer lecturas todavía hasta que al menos veamos todos los arcanos mayores. Pero sí ya puedes sacar como oráculos, como la carta del día, sí. Pero para lecturas es muy poquita información aún. Ya. Así como puedo sacar una y decir cómo va a estar mi día mañana. Y sacar Sí, una y jugar. oráculos te sirve. Sí, sí, Ya. sí, sí. Pero para hacer lecturas a otras personas, espera los arcanos mayores que lo veamos todo. Y si Ya. ya no me equivoco, esta semana lo terminamos de ver. Así que la otra semana ya podría estar trabajando a hacer lecturas. Se pueden Ujú. hacer lecturas solo con arcanos mayores. Cuando terminemos los arcanos mayores, vamos a empezar a ver tiradas. Y como ya podemos trabajar con estas 22, hacemos la clase de tiradas y vamos a empezar a practicar. ¿Sí? Así que para que repasen los conceptos mientras tanto. ¿Ya? ¿Algo más? ¿No? Ya. Entonces nos vemos el miércoles. Mañana no hay clases. ¿Sí? Nos vemos el miércoles a las 7:30. Mañana aprovechen de descansar y repasar. Ya. Gracias, Nati. Chao. Que descansen. Nos vemos.